Sean bienvenidos al día 170 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy cerramos el segundo libro de los Reyes con los capítulos 24 y 25. Tendremos el libro de los Proverbios, capítulo 19, y el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 11 al 17. Que la acción fecunda del Espíritu de Dios nos acompañe para poder realmente tener una experiencia viva de la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña, y Joaquín pasó a ser vasallo suyo por 3 años, pero luego cambió y se rebeló contra él. Yahvé lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para aniquilarla, conforme al oráculo de Yahvé, pronunciado por boca de sus siervos los profetas. Esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé, que la echó de su presencia por los pecados cometidos por Manasés, y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente, y Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joaquín reposó con sus antepasados, y Jeconías su hijo reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de su tierra, pues el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo cuanto pertenecía al rey de Egipto. Jeconías tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Negustá, hija de Eltanán de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre. En aquel tiempo Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén, y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él, su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos. El rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año 8 de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio real, y deshizo toda la decoración de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario de Yahvé, como Yahvé había advertido. Deportó a todo Jerusalén todos los jefes y guerreros, 10,000 deportados, y todos los herreros y cerrajeros. No quedó más que la gente más pobre del país. Deportó a Babilonia a Jeconías, y llevó al destierro de Jerusalén a Babilonia, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. El rey de Babilonia llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes en número de 7,000, entre ellos los herreros y cerrajeros que hacían humillar, así como a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Jeconías a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías, de Limná. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Jeconías. Esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta el punto de echarlas de su presencia. El año 9 de su reinado, el mes 10, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes 4, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla de la ciudad, y a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta entre los 2 muros que está cerca del parque del rey,
se fue por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron abandonándolo. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Riblá, y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías degollaron a sus hijos. A él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el 7 del mes, era aquel el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, puso fuego a las casas de los altos personajes. Todas las tropas caldeas que acompañaban al jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzardán, jefe de la guardia, deportó al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la población. El jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del país, del pueblo del país, para cultivar las viñas y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo de Yahvé, las basas y el mar de bronce que estaba en el templo de Yahvé. El bronce se lo llevaron a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, tanto los de oro como los de plata, las dos columnas, el mar que era único, y las basas que Salomón había fabricado para el templo de Yahvé. El peso de bronce de todos estos objetos era incalculable. La altura de la primera columna era de 18 codos. Soportaba un capitel de bronce de 5 codos de alto, con un trenzado y granadas en torno, todo de bronce. La segunda columna con su trenzado era similar. El jefe de la guardia hizo prisioneros a Serayas, sacerdote principal, a Cefanías, segundo sacerdote, y a los 3 guardias del umbral. En la ciudad arrestó a un eunuco, inspector militar, a 5 de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado de alistar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo del país que se hallaban en la ciudad. Nebuzardán, jefe de la guardia, los hizo prisioneros y los condujo a Riblá ante el rey de Babilonia. Este los golpeó y mató en Riblá, en el país de Hamán. Así fue como Judá partió al exilio lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al frente del pueblo que quedó en el territorio de Judá. Cuando los jefes de las tropas y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolías, se presentaron en Mizpá ante Godolías con Ismael, hijo de Netanías, Juan, hijo de Careaj, Serayas, hijo de Tanhumet, el netofita, Hazanías de Maaca, acompañado de sus hombres. Godolías les tomó juramento a ellos y a sus hombres, diciendo: No teman a los siervos de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era de linaje real, vino con 10 hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos y también los jefes de tropas, se pusieron en marcha y fueron a Egipto, pues tenían miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Jeconías, rey de Judá, el mes 12, el 27 del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, hizo gracia a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Lo trató con benevolencia y le concedió un trono superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar sus ropas de prisión, y Jeconías comió siempre a la mesa en su presencia por el resto de sus días. Por disposición del rey se le consignó un sustento permanente para cada día durante todos los días de su vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Proverbios capítulo 19. Más vale ser pobre y honrado que necio de labios retorcidos. Cuando falta el saber no vale afán, los pies precipitados tropiezan. La necedad del hombre extravía su camino y su corazón se irrita contra Yahvé. La riqueza multiplica los amigos, pero el pobre pierde sus amistades. El testigo falso no quedará impune, el que echa mentiras no escapará. Muchos se procuran el favor del generoso, todos son amigos del espléndido. Si todos sus hermanos odian al pobre, con más razón lo abandonarán sus amigos. Persigue palabras, pero no hay. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. El que tiene prudencia encuentra la dicha. El testigo falso no quedará impune. El que echa mentiras perecerá. No le pega al necio vivir entre lujos, y menos al siervo gobernar a príncipes. El hombre sensato domina su ira y tiene a gala pasar por alto la ofensa. La cólera del rey es rugido del león, rocío sobre la hierba a su favor. Hijo necio, desgracia del padre, mujer pendenciera, gotera incesante. Casa y fortuna se heredan de los padres, mujer prudente es un don de Yahvé. La pereza hunde en la modorra, el holgazán pasará hambre. Quien guarda el precepto cuida su vida, quien deshonra su conducta morirá. Quien se apiada del pobre presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. El iracundo pagará una multa, pues si lo perdonas lo empeorarás. Escucha el consejo, acepta la corrección y al final llegarás a sabio. El hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Yahvé. La bondad es aspiración del hombre, más vale pobre que mentiroso. El temor de Yahvé conduce a la vida, se duerme satisfecho y sin sobresaltos. El perezoso mete su mano en el plato y ni es capaz de llevarla a la boca. Castiga al arrogante y el simple se volverá cauto. Reprende al inteligente y aumentará su saber. Quien maltrata a un padre y expulsa a una madre es un hijo infame y sin vergüenza. Deja, hijo mío, de escuchar la enseñanza y te alejarás de los sabios consejos. El testigo desalmado se burla del derecho. La boca del malvado se traga el delito. Castigo para los arrogantes y azote para la espada del necio. Castigo para los arrogantes y azotes para la espalda del necio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 11 al 17. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.